Factores de crecimiento. Los factores de crecimiento son producto de células normales que producen la estimulación de otras células para que sufran la proliferación. La mayoría es de una forma parácrina. Muchas células tumorales obtienen la capacidad de sintetizar los mismos factores de crecimiento a los que responden, produciendo de esta forma un ciclo autócrino. Una sobreexpresión o amplificación de los factores de crecimiento no es suficiente para la transformación neoplástica, generalmente requiere de una inactivación de los supresores de los genes. Entonces, los factores de crecimiento van a ser polipéptidos que regulan la proliferación de muchos tipos celulares. Pueden ser dianas celulares múltiples o limitadas, fomentan la supervivencia celular, la movilidad, la contractilidad, la diferenciación y la angiogenia. Van a actuar como ligandos, se van a unir a receptores específicos y van a transmitir señales a las células diana, transcripción de genes que controlan la entrada y la salida del ciclo celular. Por lo tanto, los factores de crecimiento implicados en tumores de humanos van a ser el factor de crecimiento derivado de plaqueta. Este papel en el ciclo celular es de un regulador competente durante la transición de la fase G0-G1. Las células estimuladas con este factor progresan de la fase tardía de G1 hacia la conclusión del ciclo celular, lo que conlleva a su división. Las funciones biológicas de este factor de crecimiento derivado de plaquetas son variadas y se han documentado en todos los niveles del desarrollo embrionario, desarrollo alveolar, cutáneo y de los oligodendrocitos en el sistema nervioso central. Esta sobreexpresión de este factor de crecimiento está presente en los tumores humanos como los astrocitomas y los osteosarcomas. Siempre se encuentran acompañados de otros oncogenes. La activación constitutiva de genes de factor de crecimiento puede contribuir a una transformación maligna. Este factor de crecimiento derivado de plaquetas o factor de crecimiento derivado de las plaquetas, que es también llamado el PDGF, que consiste en cadenas beta y es segregado desde plaquetas durante la coagulación. Esto puede inducir la proliferación de varios tipos celulares y estimular los fibroblastos a participar en la cura de las heridas. El oncogénesis del virus del sarcoma de los simios es estructuralmente similar al gen de la cadena beta del factor de crecimiento derivado de las plaquetas. La sobreexpresión de este gen dice que induce la transformación in vitro de fibroblastos que contienen receptores para el factor de crecimiento derivado de las plaquetas. Esto no influencia a los fibroblastos que carezcan de estos receptores. Este bucle autócrino que conlleva a esta sobreexpresión del factor de crecimiento derivado de plaquetas beta y el crecimiento de células desregulado, un anticuerpo contra este factor de crecimiento derivado de plaquetas, un anticuerpo contra sus receptores o pequeñas moléculas que bloquean el receptor inhibe lo que es el crecimiento de los fibroblastos transformados. Otro factor de crecimiento con capacidad oncogénica son la familia de los receptores de crecimiento de los fibroblastos, entre los que se han localizado tres formas oncogénicas: el INT2, el HST y el FGF5. Estas son sobreexpresados en diversas células tumorales a las que también estimulan mediante un sistema autócrino. Hay otros tipos de factores de crecimiento asociados con un desarrollo tumoral, una elevación de la expresión del factor de necrosis tumoral. Un miembro de la familia del factor de crecimiento epidérmico se han encontrado en ciertos carcinomas y la WNT1 y otros miembros de su familia que se han asociado con el retinoblastoma, cáncer de estómago y fibroadenomas, entre otros. La expresión de este factor de crecimiento se encuentra presente en el cáncer de estómago. Sin embargo, la amplificación de este factor de crecimiento se encuentra implicado en el cáncer de vejiga, el cáncer de mama y el melanoma. Otro es el factor de crecimiento transformante alfa. Primero fue identificado como sustancia secretada por ciertas células tumorales que conjuntamente con el factor transformante beta 1 podrían transformar reversiblemente ciertos tipos de células normales en cultivo. Este factor de crecimiento transformante alfa se une al receptor del factor epidermoide, que también a su propio receptor, y en esta interacción que es probablemente responsable del factor de crecimiento. Las fuentes predominantes del factor de crecimiento transformante alfa son los carcinomas, pero los macrófagos activados y los queratinocitos, y posiblemente otras células epiteliales, también van a secretar lo que es el factor de crecimiento transformante alfa. En poblaciones normales de células es un factor potente de queratinocitos. Dice que forma un ciclo de crecimiento autócrino en virtud de la proteína que activa a las mismas células que la producen. La sobreexpresión de este factor de crecimiento transformante alfa se asocia a los astrocitomas y a los carcinomas hepatocelulares. También se produce una sobreexpresión
de un factor de crecimiento que está asociado a un cáncer de tiroides, que es el factor de crecimiento de los hepatocitos. Juega un papel primordial en la reparación y regeneración hepática durante el daño del órgano. Este dice que va a ser producido en el hígado por células no parenquimatosas como las células estelares hepáticas, endoteliales del sinusoide, las células de Kupffer y las células del sistema inmune. Entre las múltiples funciones biológicas dirigidas por este factor de crecimiento de hepatocitos, es importante subrayar la proliferación, la sobrevivencia, la morfogénesis, entre otras.